Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos escuchen. Esto es el podcast de Fundación Retahíla. Continuamos pensando en esto que son las industrias creativas, culturales, la economía naranja, la economía de la cultura. Y hoy nuevamente nos acompañan dos invitadas, que realmente yo estaba esperando mucho porque a pesar de que este es un tema que me apasiona, realmente el mundo del consumo y de los mercados es donde me quedo con algunas lagunas. Realmente es un interrogante muy grande para mí y creo que hoy vamos a aprender todos y todas un poco sobre esto. Me acompañan Laura García, amiga, tengo que decirlo, no lo voy a poder ocultar porque seguramente nos han visto por ahí también, hemos compartido muchos espacios. Laura es licenciada en Mercadeo, Administración de Empresas por la Universidad de Carolina del Norte, máster en Publicidad y Relaciones Públicas. Empezó su desempeño profesional en Pepsi con plataformas de música y deporte, realizando acuerdos de imagen, representación de artistas y deportistas para campañas. Desde el año 2007 preside Focus Marketing Group, con la cual ha desarrollado campañas para grandes marcas y franquicias. Lanzó el Grupo Aura en el 2012, se fue de gira con el Grupo Aura, posicionó el Grupo Aura a cada uno de sus artistas. Seguramente conocen a cada uno de ellos, a Javi Grullón, JJ Sánchez, Manny Cruz, a quien también acompañó y acompaña todavía, desarrollándolos artísticamente, comercializando. Bueno, con cada uno trabaja distintas áreas, siempre en el mundo del entretenimiento y de la publicidad. Al frente mío, un compatriota, Martín Córdoba. Él es un apasionado por la construcción de marcas con más de 15 años de experiencia. Ha trabajado como asesor estratégico regional para grandes compañías, radicado en Santo Domingo desde el 2015. Cerquita mío, yo te gané un par de años, pero más o menos por ahí. Todavía estaba perdida en el 2015. Cuando llegó con la misión de abrir la operación de Provokers para Centroamérica y Caribe. Actualmente es CEO y fundador de The Lab, un proyecto de investigación y consultoría con un enfoque boutique, moderno y socialmente responsable, experto en temas socioculturales y experto en tendencias. The Lab es parte de la sociedad, todos amigos también en la sociedad, este ecosistema de compañías con foco en el desarrollo de marcas, comunidades y personas. Por ahí está la gente del Meeting, la gente de Pardo, Sierra y Capital BG. Todos tuve el placer de trabajar distintos proyectos con ellos, así que saludos para toda la gente de la sociedad. Bueno, con esta presentación que espero que les haga un poco de honor para descubrirlos, damos por presentado el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando de consumos culturales, de generación de mercados, de qué son esto de los consumidores, quiénes están consumiendo cultura en República Dominicana, si hay gente fuera de República Dominicana consumiendo cultura dominicana, cómo los conocemos. Y para empezar, tenemos que un poco definir, ¿no?, qué significa esto del consumo cultural. Voy a partir de quizás uno de los teóricos más influyentes o importantes que han dado las nociones más claras sobre el consumo cultural, o por lo menos lo que se estudia, que es Néstor García Canclini, que nos habla de procesos de apropiación y usos de productos en los que hay un valor simbólico que prevalece sobre el valor de uso y de cambio, o sea, sobre la cuestión funcional o sobre el valor económico transaccional que esos bienes tienen, sino que hay un valor simbólico que realmente, que esta dimensión simbólica que prevalece y que transforma y forma a las personas. Quizás esa es como la definición más genérica y que más circule. Desde ahí podemos partir para empezar a conocer, ¿no?, este mundo de los consumidores. ¿Cómo los conocemos a los consumidores? ¿Cómo los identificamos? ¿Qué es un consumidor cultural? A ver. Yo creo que la primera cosa para conocer a un consumidor en general es dejar de pensarlo como consumidores. El consumo es un acto mínimo de la expresión de lo que somos. Entonces, el consumo en realidad es como la punta del iceberg, si uno quiere, pero no es nada que defina a nadie. O sea, uno consume previamente por lo que es. Entonces, la primera parte es esa, es como empezar a pensar en las personas, ¿no?, en las cosas, en las épocas, en los contextos. Parte del cambio que se viene proponiendo últimamente es eso, es en tratar de dejar de pensar en consumidores y pensar más en personas, que es lo que somos. O sea, uno se trata de... uno no es un consumidor simplemente. Pero en cuanto a las cuestiones culturales, consumos culturales,
Creo que ahí hay dos cosas interesantes para pensar o tratar de entenderlos. Uno es que el consumo cultural es un consumo de época. O sea, la cultura tiene que ver siempre con la época, con el contexto, la expresión, ¿no? de eso. Y después hay una cuestión subjetiva. O sea, la cultura, tanto en la fase creativa como en la fase de consumo, nace de la subjetividad del artista, que quiere contar algo, que quiere expresar algo, y también de las necesidades de quien lo consume, que quiere encontrar... pensemos cuando somos adolescentes, la música que consumimos tiene que ver con música que nos acompañe a entendernos, ¿no? Entonces ahí empiezan muchas estas cuestiones más, si se quiere, psicoanalíticas, o incluso me llama mucho la frase esta típica del psicoanálisis, que el deseo es el deseo del otro, como que esta conjunción entre lo individual y lo social, entre lo que deseamos, lo que buscamos, pero también lo que el contexto, la sociedad nos propone. Entonces, para entender siempre los consumos culturales o los ejercicios de consumo de las personas y demás, es totalmente necesario un abordaje social por un lado, entender qué cosas están pasando, por qué el trap es tendencia hoy en día. O sea, no es que un día a alguien se le ocurrió hacer trap y punto. El trap representa un montón de valores sistemáticos de lo que es la cultura actual. Y después de las personas, de qué forma hoy las personas expresan su subjetividad, qué rol juega la música, cómo lo consumen. Entonces, creo que los abordajes de entendimiento de estos consumidores culturales o de personas que consumen cultura tienen que tener esta doble entrada, ¿no? Lo social por un lado y lo individual por el otro, y siempre entendiendo que el rol del arte o de la música o demás es un rol que no es... yo qué sé, simplemente juntar un par de acordes y hacer una canción para que la gente baile. O sea, la historia de la cultura es la historia de la humanidad, ¿no? Y la historia de la música también tiene que ver con eso, son reflejos de lo que vamos construyendo como sociedades. Entonces, creo que desde el lugar en que uno analiza o trata de abordar, terminas volviéndote un antropólogo, un psicólogo, un sociólogo, lo que sea, porque es imposible hacerlo sin eso. ¿Lali? No, Carlos dijo demasiado bien. Me interesa rescatar varias cosas sobre las que vamos a ir conversando, pero particularmente cuando mencionas que somos fruto de la historia de una época. También estas personas que somos nosotros, que en un acto de consumo nos convertimos en consumidores, pero que somos mucho más que eso, estamos atravesados por una historia, pero también por relaciones de fuerzas, por limitaciones, por dificultades, y creo que de alguna forma eso también nos... reconocer esas relaciones de fuerza, esas relaciones de poder que nos atraviesan, esa posibilidad o ese horizonte de posibilidades que tenemos, que hemos hablado en otros episodios sobre el tema de formación de públicos, que la formación y la educación permite ampliar esos horizontes de posibilidades. De alguna forma eso sí nos conforma o nos subjetiva como capaces de consumir o no consumir ciertas producciones que están circulando. Sí. Entonces, quizás reflexionando sobre eso es que me permito pensar un poco si podemos identificar o categorizar quiénes son o cómo son nuestros consumidores, pensando, por ejemplo, en República Dominicana, para poder entender por qué hay ciertas producciones que tienen mayor alcance en la población y por qué hay otras que no. ¿Cuáles son esas limitaciones que están subjetivando, ¿no?, estos consumidores? Sí, es que tiene mucho que ver esto que decía antes. O sea, por ejemplo, cuando uno se empieza a volver viejo, ¿qué cosas te pasan? Además de todos los dolores musculares y todo eso. Es que, perder la vista. Claro, ¿viste? Escuchar mal eso. A mí no me pasa nada. Ya te va a pasar. Claro, porque no soy vieja. Claro. Pero lo que te pasa es que no entendés la música actual. Porque en realidad lo que no estás entendiendo es el mundo actual. Porque la música actual es un reflejo, es un resultado del mundo actual, de los códigos actuales y demás. Entonces, ¿por qué? Yo qué sé, por ejemplo, el trap, con toda esta cuestión que si uno pondría los ejes de valor del trap en las letras y eso, ¿no? Yo qué sé, tiene mucho de lo material, de la individualidad, del poder de la persona. Representa la rebeldía que para nosotros representaba quizá en los 90 Rage Against the Machine, ¿no? O que hablaba de otras cosas, pero el eje es el mismo, ser rebelde. Claro. ¿No? Digo, entonces yo qué sé, para identificar por qué uno sí tiene otro... Bueno, hay que entender qué cosas se está dando. Si uno se queda en la cuestión solamente... Si uno se olvida de lo simbólico, como decías vos al inicio, te olvidas del verdadero poder o porque algo va a pegar o no. Toquilla pega, no por la música que hace, porque si no escucharíamos solamente gente que estudió en un conservatorio.
¿Por qué escuchamos a Toquilla o escuchamos música? Porque hay algo simbólico que me está dando, que yo solo no puedo dar al mundo, ¿no? Yo solo no puedo expresar, y eso hace que me ayuda, me siento más seguro para expresarlo, y que además, y que tiene un impacto que me sirve, que lo valoro. Entonces creo que tiene mucho que ver quizás por ese lado. Sí, el otro día estaba conversando con alguien sobre eso y puso un muy buen ejemplo. O sea, por ejemplo, con todo este ataque de Toquilla y las letras en general de temas parecidos, decía, o sea, Elvis Presley en un momento, Exacto, cuando salió en la televisión y movía las caderas, eso fue igual. O sea, Exacto, igual lo que está haciendo Toquilla, exacto, pero en ese momento por estar en televisión y mover la cadera. Entonces, como tú dices, o sea, depende del contexto y del momento. Tal cual. O sea, Toquilla tiene que O sea, ser más refleja esa extrema. rebeldía. En ese momento, eso fue rebeldía. Ahora es esto, pero claro, como tú dices, Toquilla tiene que ser más extrema porque ya se ha avanzado. Esa es culpa de bastante Toquilla o en culpa la- de... Es como que siempre van Exacto. tomando el guante de lo que uno va dejando atrás y va construyendo. Bueno, esa cuestión de la rebeldía me encanta porque estamos hablando como que siempre los jóvenes van a ser rebeldes, ¿no? Lo que cambia es cómo lo expresan. Exactamente, me parece que lo vamos a seguir recuperando un poco a eso. Entonces, reconociendo esto, cómo trabajamos, o sea, reconociendo estos procesos de subjetivación de los que estábamos hablando, y este contexto histórico, y estas personas que son personas antes que consumidores y que se convierten en consumidores. ¿Podemos incidir sobre eso? Construir nosotros desde el lado de las industrias culturales, desde el lado de no solo de la creación, que me parece que es como el momento primario, pero estamos hablando de toda una cadena de valor donde eso se va generando, y empiezan a entrar más actores, ¿no? Ya vamos a hablar de algunos, de cómo entran los financiadores, las marcas, cómo nos vinculamos con otras industrias en esto, pero ¿podemos incidir en eso? Sí. Total, que por definición la cultura es un resultado social, por lo tanto es el resultado de acciones o de cosas, o sea, no es natural. Exacto, se crea. Total. ¿Cómo? Amplifiquen algo. A ver, yo sé, expandan. no, y entendiendo las tensiones, por ejemplo, que viven, no sé, para los jóvenes, bueno, ¿qué le pasa a los jóvenes hoy en día? ¿Qué cosas valorarían? ¿Qué cosas necesitan expresar de su generación a las otras generaciones? Porque la tensión juvenil siempre es esa, es decir, yo no soy mi papá. O sea, esa es la tensión primaria de un joven, es esa, que es el Edipo. Entonces, y las generaciones jóvenes también, es decir, pará, yo tengo mi propia huella, yo también dejo lo mío. O sea, no voy a tomar lo de las generaciones anteriores y reproducirlo y punto. Entonces, es entender, ok, ¿cuál es la huella que quieren dejar? O sea, el trap no nació de la nada, viene desde hace un montón de años, tomando cosas de la cultura de los 90, que sabéis que cada 20 años vuelven a tener valor, y bueno, entonces uno puede ir entendiendo. Eso no más de la formación de las grandes tendencias, y eso se va manipulando y se puede manipular y se puede, como decía antes, a Toquilla lo que es, porque fuimos generando cosas para que la rebeldía tenga que expresarse de esa manera, ¿sí? E incluso hoy los jóvenes, los chicos de 16 años son rebeldes siendo de derecha o conservadores, porque es su forma de ser rebelde frente al concepto de juventud, de lo que se espera de la juventud, pero siempre está la rebeldía dando vueltas. Entonces uno lo puede manipular desde ahí, después hay cuestiones mucho más básicas como la repetición, repetir. A eso yo venía Claro. también, o sea, también los canales, las formas de llegarle. Sí. Eso, o sea, por ejemplo, tú oyes una canción en la primera vez, el New Music Friday, y dices, pero después que la oyes 80 veces en la radio, los que tienen Sí. o pueden llegar a la radio y repetirlo 80 veces, termina gustándote, porque así, que es lo que se ha generado ahora con los TikTok y los Reels, que es un pedacito, y ya con ese pedacito, hay veces que tú nunca oyes la canción entera o no, Total. pero ya te la sabes, la conoces, sabes cuál es, o sea, Eso o la está- hay en el concierto y después tú, esa era la canción Eso entera. está bueno, lo que Porque marcás, ¿no? Como el repetición. TikTok o como el medio cambia la forma de escuchar música. Y Exacto. le cambia la expectativa también sobre la música. Y eso es, o sea, ¿cómo vas a pretender que la música tenga 40 compositores y músicos, no sé cuántos, si se consume en 20 segundos? En 15 segundos, eso, exacto. O sea, Entonces- esos 15 segundos, mientras más tú lo puedas repetir, ya, Total. más tú llegaste y Sí. más te pegaste. O sea, se le pega como a la gente Sí. en esos 15 segundos. como Y eso a tú veces dices. está bueno ahí también diferenciar que eso no es la muerte de la música. Esas son las reglas de la industria de la música. Pero la música no está atada a la industria, simplemente. Y eso creo que también es importante de plantear, de que no hay que creer eso, me parece a mí. Bueno, lo estamos viendo desde el enfoque de las industrias. Es un poco poder reflexionar sobre eso porque estamos tratando de entender cómo funcionan las industrias culturales, por lo menos en República Dominicana.
Y, o sea, poder reconocer eso sabiendo que no es eso solamente, me parece que nos da como mayor flexibilidad para el desarrollo y para el crecimiento, pero no nos podemos olvidar, justamente lo decíamos, vuelvo y lo repito porque me parece fundamental esa idea, de que estamos hablando de personas y de comunidades que a través de la cultura y a través de las producciones de las industrias culturales, pues también generan lazos sociales, generan lazos afectivos, generan emocionalidad, generan algo, este concepto lo aprendí hace poco dando un taller que me encantó, como momentos de verdad. O sea, ese recuerdo que va a quedar marcado y que nos conecta en el tiempo y en nuestra historia con quiénes somos nosotros, como la forma de construir identidad y con cómo nos vinculamos con los demás. Entonces sí es verdad, no es lo único, pero por ahí pensarlo es lo que nos permite a nosotros poder jugar en estos dos campos, o en este gran campo que tiene estas particularidades, tratando o procurando generar condiciones de desarrollo, que es un poco también nuestra preocupación y el motivo de las reflexiones que estamos dando en este podcast, ¿no? Sí. O sea, generar condiciones de desarrollo, saber en qué campo de qué forma podemos construir sustentabilidad y conocer un poco esta idea de consumidores, de cómo están atravesados estos comportamientos, de cómo se están dando las nuevas industrias, pues nos permite también pensar hasta dónde, por lo menos conocer las reglas del juego, para ver hasta dónde las podemos estirar y poder hacer otro tipo de producciones. Sí, total. Pensando en eso, ¿no? En si podemos incidir, que sí, que creo que sí que podemos incidir, pero estamos buscando claves de qué forma. ¿Qué es lo que qué puede facilitar o habilitar, o por lo contrario, dificultar la activación de una demanda cultural, o de llevar más allá de la repetición, ¿no? Que sí, que lo sabemos, y que en el episodio sobre medios hablamos un poco sobre eso, sobre el tema de la importancia de los medios de comunicación y cómo visibilizan o invisibilizan las producciones, y se construye ese gusto popular. Pero ¿qué más podemos pensar para eso? ¿O de qué forma? Porque la repetición por sí misma no garantiza tampoco algún cambio de comportamiento. Entonces, creo yo, ¿no? Que no soy publicista y que no estoy en eso. No, bueno, hay otra cosa que yo considero que es sumamente importante, que es como ubicarse, conocer quién es su público, quién lo consume, y no tratar de llegarle al que no es, básicamente. O sea, porque aquí, por ejemplo, se frustran mucho. Yo veo muchos artistas nuevos o artistas emergentes, o antes de comenzar a tener los proyectos formados, hasta conceptualizados, y ya desde en ese momento ya están frustrados, porque aquí no se oye rock, porque aquí no se oye... Pero no, o sea, lo que hay que buscar dónde está ese público, entender a quién es a dónde que tú vas dirigido, y buscarlo. O sea, no es como que no hay consumo. De hecho, este fin de semana acaba de pasar un concierto de rock, o sea, que hasta cambió de venue por la cantidad de gente que había, compraron la boleta, se acabó en 2 días, y de ahí cambiaron el venue y todo eso. Entonces siempre es como, no, aquí no se oye rock, o aquí no se oye jazz, o aquí no se oye... Entonces se frustran, vamos a decir, o terminan, no, si no me voy de aquí, no me voy. Y la verdad es que sí, lo que pasa es que tú tienes que saber como que cómo llegarle a ese público nada más, porque si no todo lo otro es como perdido, como un contacto perdido. Sí, y a mí me parece también, ahí lo que falla, incluso como artista frustrado que fui. Ya no eres. Sí, ya no. Ya no eres frustrado, ya no eres artista. Ni artista, ni me las dos cosas. Creo que hay una cuestión también de que muchas veces se entiende que o el músico a veces puede entender que, no sé, como la gente tiene que ir a buscarlo a él, o que la propuesta musical alcance. Yo creo que cuando la gente consume arte, consume todo el mundo simbólico que le estás proponiendo, lo cual la música es una parte de ello, pero después hay todo un mundo simbólico, en donde puedes atraer gente por un montón de cuestiones que están mucho más allá de lo musical también, ¿no? De lo que la propuesta general. Y esto decía vos de, bueno, ya no se consume rock, o que sienten se ponen esa barrera a ellos mismos. Ya no se consume hasta que se consume. Exacto. Es así, o sea, no es que hay una barrera y dice, no, ya está, nadie lo va... Yo qué sé, antes tampoco se consumía tal cosa y ahora sí, no sé cuánto. El tema es que es generar como ese vínculo, ¿no? Creo que el artista tiene que generar un vínculo de algún sentido, tiene que ser relevante como artista en general. Y eso es parte del trabajo, yo creo que tiene... creo que es cuando el artista logra entender su aporte, va mucho más allá de una canción, sino que va en que incluso cada persona pueda
encontrar en su propuesta la expresión de sí mismo, o incluso encontrarte vos mismo ahí, creo que empezás a tener una mirada mucho más holística de lo que es tu propuesta, más general, que no se corta con la música. Y creo que es una forma de desarrollar mercados también, ¿no? De poder conectar de otro lugar y de ahí atraerlo a tu música y a lo que ofreces. Sí, no, totalmente. Bueno, hay otra forma, no sé si te iba a preguntar otra cosa, pero con el tema de las colaboraciones también, eso es como lo vamos a decir, primordial para abrir mercados, sobre todo un mercado, vamos a decir, internacional, o salir, cambiar de plaza, hacer colaboraciones entre géneros, o sea, hay un mundo ahí de que se trabaja el tema de la colaboración y eso es, o sea, netamente para abrir mercado. O sea, eso no tiene mucha otra, o sea, eso es para eso, para abrir mercado. Entonces, yo creo que desde lo táctico lo podrías resumir en repetición, colaboraciones y tendencia de los medios, de qué forma consumir música. Porque hoy en día lo que juega, a veces también mucho, es de qué forma consumimos música. TikTok o incluso cuando se hicieron en... ¿Cómo se llama el videojuego este? Ay, se me fue Fortnite. En Fortnite, que hicieron conciertos. Siguen la forma de haciéndolo. consumir música, pues pasa a ser un elemento más también de esta propuesta general. Entonces yo creo que lo táctico son como esos 3 puntos. No sé, ahora se me ocurren, quizás hay otros. Sí, si nos vamos, o sea, expandiendo un poco más, porque yo sé que acá somos 3 fanáticos de la música, Sí. pero me parece que también es trasladable a otras, Totalmente, sí, a sí, otras sí, industrias. sí, sí, Pasa y pasó con el cine, pasa en general con los contenidos audiovisuales, pasa con la ilustración, o sea... Con la danza. Pasa con la danza también. Sí. Claro, hay algunas artes y algunas industrias que necesitan de la presencia física y realmente siguen como requiriendo para su despliegue y su máximo potencial de contemplación. Sí. Apunten ahí, producción, el concepto nuevo. Realmente esa presencia física y ese encuentro, ¿no? En la magia de un teatro, en la magia de un Sí, concierto. el feedback. Sin embargo, por ejemplo, pensando en la danza, pues hace tiempo ya que la danza viene haciendo los famosos flash mob y apareciéndose en distintos espacios urbanos. El arte visual salió a las calles hace muchísimo tiempo también y ocupa y se vincula con la arquitectura. Entonces también, más allá de lo tecnológico y de estas nuevas redes, creo que es algo que las artes y las industrias vienen haciendo hace tiempo, ¿no? Para vincularse con los comportamientos de sus consumidores, que son personas que habitan otros espacios que están atravesados por Pues múltiples... Es bastante interesante y traigo un tema acá. Hace poco estaba hablando con unos amigos sobre esto de, no sé si lo vieron, la exposición esta de Van Gogh en 3D, que ahora está en Estados Unidos, creo, no sé qué, está todo el mundo con acaba eso. de llegar a Puerto Rico también. Ah, mira, yo la vi en 2019, la vi en Francia, en París. Y la detesté con toda mi alma. Y después de un montón de amigos que la amaron, les encantó. Y me puse a pensar sobre eso. Y creo que es como una forma, o lo que yo entiendo, que es como una forma de hacer que Van Gogh pueda ser consumido por las nuevas generaciones a través de una nueva forma de consumir. O sea, lo que cambia no es la oferta, sino la forma de consumo. La misma oferta, desde otra forma de consumo, genera una nueva experiencia más fácil o más cercana a los nuevos consumidores. Pasa que para mí, desde ese punto de vista, no estás consumiendo Van Gogh, estás consumiendo otra cosa que se apoya a Van Gogh, pero no es Van Gogh, claro. Si no te gusta Van Gogh, no pasa nada. Puede no gustarte, pero no por eso hay que romperlo así. Es desde mi punto de vista, ¿no? Pero sí creo que pone foco en esto, que yo creo que también parte del gran cambio que propone el siglo XXI con la tecnología. Si bien uno siempre va cambiando las formas de consumo, quizás es del CD, del vinilo al cassette, del cassette al CD, el tema de la forma de consumo, de cómo uno consume arte, para mí es como parte quizás de algo novedoso y fuerte que impacta que puede impactar hoy en día en esto de generar audiencia, de generar nuevas propuestas, en donde los artistas no solo tienen que pensar en qué te ofrezco de consumo, sino de qué forma lo vas a vivir. Forma te lo ofrezco. Y eso es una novedad, me parece, para los artistas, porque termina siendo parte de su obra también. Sí, ahí creo que también hay mucho para aprender del marketing de experiencias, ¿no? De parte de los artistas, de poder acercarse a eso. Creo que nos sacan ventajas algunas industrias vinculadas a las industrias culturales o industrias creativas, que están mucho más vinculadas al mercado, y ya vamos a llegar un poco al mercado, digamos, a la economía de las otras industrias. Ya vamos a llegar un poco en eso. Martín recién mencionaba algo con este tema de saber cómo reconocer este vínculo afectivo entre el artista y estas personas que están buscando identificarse de alguna forma, o que todos estamos
necesitamos entendernos, comprender quiénes somos, consumimos arte para eso desde que somos niños y jóvenes. La adolescencia es como fundamental y el vínculo con la música ahí es como que queda sellado para siempre. Pero necesitamos que haya alguien que nos comprenda y que pueda decir por nosotros. Entonces, pensando en eso, Lali, tú que te has dedicado mucho tiempo a desarrollar artistas y acompañarlos en ese camino de desarrollo, de pensar en su esencia, pero siempre vinculado a masificarlos, digamos, a expandirlos, a construir un público amplio que también te permita vincular eso con las marcas. Sí, de hecho yo te iba a decir, lo que tú acabas de expresar es, o sea, la definición básica del marketing, o sea, como tú pusiste, como los artistas deben de buscar lo mismo que nosotros hacemos los mercadólogos con cada uno de los productos, o sea, identificar el mercado, identificar sus necesidades y dársela, crear esa forma de comunicación, no necesariamente el producto, pero el producto y cómo comunicarlo para que ellos se sientan que eso era lo que estaban buscando. Entonces, es básicamente lo que hacemos con los artistas. A nivel conceptual, o sea, para mí los proyectos de los artistas son como un producto, o sea, tienen una imagen, un nombre, una forma de comunicarse, un tono, y así deben de lucirlo, o sea, en cómo se comportan, en su ropa, o sea, en todo. Entonces, bueno, de ahí, o sea, bueno, la estrategia que nosotros usamos es, después de que tenemos ya como el artista definido como un producto, entonces ver de ese target también cuáles son los productos que se asemejan. Entonces empezar a hacer alianzas con esos productos para ya obviamente que sean parte inversionista, como tú decías ahorita, pero que ya sabemos, o sea, que se le está hablando al mismo público al final. Entonces tú le estás dando, no sé, una marca de X, me imagino que no se puede mencionar marca aquí, No. y el artista que se asemeja, entonces ya tú sabes lo que esa persona quiere porque le gusta tal producto o le gusta tal artista, es lo mismo, o sea, es como llevarlos de la mano, crear alianzas. Bueno, ahí dijiste target, ¿verdad? Y yo estoy tratando de entender desde el principio, porque esta es mi duda, profesores. ¿Cómo? O sea, ¿en base a qué? O tenemos experiencia en Dominicana de poder identificar, categorizar, segmentar los públicos, conocemos los consumos, cómo está consumiendo, cómo se está vinculando con la cultura, la población dominicana, tenemos esa data, cómo eso se construye. No tengo idea, señores, necesito esa ayuda. Sí. Ayúdenme ahí. Se construye. Pasa que antes la música era mucho más, o sea, si escuchabas hard rock o sea, música pesada, no ibas a escuchar otra cosa, ibas a escuchar reggae, porque eran como mundo aparte, nada. Hoy en día ya no existe eso, ya hoy en día se escucha un poco de todo. Me parece que lo que más, una forma de clasificación más efectiva hoy, más que por el género, tiene que ver con las emociones, ¿no? Con las músicas para qué emoción, música para o los momentos, ¿no? O para qué momento. Exacto, viste, como yo qué sé, un momento de fiesta, de emociones más altas, no sé cuánto, este estilo de música, un momento para el auto aquello, que ya para el auto escucho más música que realmente me gusta, ¿no? Y para, yo qué sé, Hawái en vacaciones de Maluma me encanta, pero no es la música que me gusta, no sé por qué me gusta esa canción, me parece fantástica. Pero la música que yo escucho es totalmente otra. En el auto jamás no te escucharía jamás Hawái en vacaciones, pero cuando me ponen en una fiesta me pongo muy contento. Entonces creo que lo que empiezan a jugar hoy son más las clasificaciones por momentos, ¿no? Más incluso con las marcas mismas, ¿no? De los de los lifestyles y demás. Entonces yo creo que hoy la clasificación más efectiva para mí viene por un lado por eso, ¿no? De entender que las personas pueden consumir muchas músicas diferentes con necesidades en distintos momentos donde responden estas músicas. Y después está la otra cuestión que es la identitaria, ¿sí? De la música como construcción, que eso sobre todo en los más jóvenes y en la adolescencia, como un factor que ayuda a construir identidad. Y eso sí tiene mucho más que ver con la mega tendencia. Entonces yo creo que las dos grandes clasificaciones son para un público más general o demás, con los momentos, ¿no? De lo que uno busca en cada momento, y luego la cuestión identitaria, donde suele ser más la música más para adolescentes o jóvenes, en donde lo que hace es construir más identidad que otra cosa.
Pero no existe la data. La data que tú estás buscando no existe. No, número aquí concreto. en este país es muy sui generis, o sea, hasta para productos, o sea, muchos productos, bueno, hay empresas de investigación y todo, porque hay que comenzar de cero con la data que tú quieres. O sea, en este país falta mucho Nosotros tenemos data, pero disponibles. Claro, eso. Tengo data, pero privada, por ejemplo. Claro, ¿viste? por eso, claro, privada, de pero no algunas como marcas que... o empresas o lo que sea que hacen estudios para conocer eso. Sí. Exacto, pero no es muy difícil de conseguir o no es muy accesible. O sea que no, o sea, hay que empezar de cero y confiar en alguien que sepa de mercadeo, quizás. Sí. Y que lo tenga más de feeling que de hard numbers. También hay una cuestión, creo que es un tipo de consumo que está muy motivado por lo que uno pone sobre la mesa. En donde muchas veces la demanda está muy, en este caso, definida por la oferta. Entonces, si uno escucha, no sé, agarra los rankings de escuchas o lo que sea, también está muy definido por eso, por el push, digamos, que uno hace con la oferta. Bueno, ahí eso introduce otro tema que es realmente para reflexionar juntos y creo que es como controversial también, ¿no? Porque cuando estamos hablando de consumos y estamos hablando de mercado, entra en juego también como estas relaciones de poder, que son condiciones previas, porque en donde hay dinero hay posibilidad de repetición, hay posibilidad de expansión, hay posibilidad de expandir y difundir más la oferta. Y pegarse. Y de pegarse, exactamente. Y eso implica también invisibilizar otras producciones. Entonces, este interés por ahí de fomentar el consumo cultural está meramente regulado por el mercado cuando estamos al mismo tiempo hablando de un derecho constitucional, de un derecho... del derecho a la cultura, que particularmente es constitucional aquí en República Dominicana y que está en un montón de convenciones internacionales y de la que, bueno, todos nos jactamos, sí, pero yo tengo derecho a la cultura, sí, pero ¿a qué cultura? ¿Regulada por quién? ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos ese juego, Martín, de fuerzas ahí? Y pasa que también es difícil, porque yo te podría también decir... yo qué sé, ¿cómo se define qué es buena cultura o mala cultura? O sea, no digo en cuanto a... hablando de cultura de artística, digamos, ¿no? De resultado artístico, no de cultura general. Y lo que la gente consume un poco de vuelta. O sea, hoy en día... No, pero yo creo que, o sea, si mal no te entendí, o sea, no es que sea buena o mala o correcta o incorrecto, es que simplemente si tú tienes más posibilidad de llegarle, de sonar, sí, si es teatro, una puesta en escena, lo que sea, bueno, tú le llegaste porque tienes los medios para hacerlo, versus que otra, independientemente de que una sea mejor o peor, simplemente no puede llegar. Claro, incluso está bueno que salga esto, porque creo que es como la primera forma de entenderlo y es como intuitivamente, cuando uno plantea esta discusión, aparece justo esto de que, bueno, sí, pero es bueno o es malo, si lo escucha mucha gente, ¿por qué va a ser malo? Porque está como todavía... tenemos metido ese chip de que si lo escucha, que si es masivo, es probable que sea malo. O sea, eso nos quedó como desde el momento de que las industrias culturales se convirtieron en industria, que fue principalmente con la televisión y la radio. Y entonces había una casta social que manejaba como la alta cultura y lo verdaderamente intelectual, que no llegaba a todo el mundo y por lo tanto era su forma de diferenciarse, que de hecho es una forma también de estudiar el tema de los consumos culturales, ¿no? De cómo ese capital cultural genera estatus, genera... legitima, ¿no? A ciertos comportamientos de ciertas clases o de ciertos grupos sociales. Están más legitimados porque no todo el mundo lo hace. Entonces, esa primera respuesta intuitiva está atravesada como por ese conocimiento previo que tenemos. Sin embargo, cuando yo estoy hablando de que hay algunas producciones que están fomentadas desde el mercado, que tienen la capacidad de pegarse porque tienen la capacidad financiera de repetirse incansablemente y de llegar por más canales, incluso de hacer las investigaciones de sus consumidores y saber de qué forma vamos a conectar con la emoción, como pueden hacer las marcas. No solo que estamos dejando otras cosas mejores, sino simplemente que estamos atentando contra la diversidad. Y ese es el tema del derecho a la cultura en ese vínculo con el mercado. Mientras más se repite algo por la radio, menos cosas suenan. Claro, ¿se entiende? Entonces, mientras más pantalla ocupa una película de Hollywood, menos películas dominicanas ocupan pantalla. Ahí lo que acaba es que se generen regulaciones
bueno, que lo intentamos. Hemos intentado, dice, pero bueno, más allá de ahí es como el libre mercado. Si es el que más tenga Pasa y el que que yo más también, pueda llegarle, o sea... me parece que ahí hay una novedad que de vuelta en la forma de los consumos que hoy no necesitas a la radio tampoco, quizás, tanto. O sea, los grandes... Sí, se necesita más de lo que uno piensa. Sí, pero pensemos los últimos artistas, por ejemplo, para mí, igual te traigo el trap sobre la mesa. El trap salió de ahí, o sea, salen de hacer música en la computadora del gobierno, ¿no? Y salen de ahí y se generan un montón de movidas donde quizás... Y también eso es interesante. Hoy hay artistas mega famosos que ni yo ni vos conocemos, que en las radios no los conocen quizás, pero que su grupo de seguidores son millones, pero que son de una cosa muy particular, que se escucha ahí y sale de ahí y el resto ni sabe. Entonces, creo que también quizás el acceso la forma de componer música también tiene con esto, ¿no? De poder hacerlo sin necesidad de un montón de otras cosas que te frenaban. Después, es lo que decía ella también, hay una cuestión ahí del mercado que creo que siempre está y seguramente esté, y sí, vas a apostar algo y vas a apostar todo para que ese algo vaya y eso Sí, quizás deja igual atrás después otras de ahí cosas. hay que demostrar que sea sostenible, que genere un vínculo, como él mismo decía. O sea, ese vínculo con el público, eso no lo compra nada. No lo compra en repetición total. en el radio, no lo compra. O sea, si después tú vas a vender boletas o si después tú de verdad vas... Las próximas 5 canciones van a sonar igual o van a estar igual, o sea, eso ya es más allá. Un más One allá Hit Wonder te vuelves. Exacto, eso ya es el vínculo que tú generes con tu público. El público que tú generes también. Pues yo creo que hoy las herramientas de consumo también o de experiencia permiten que de alguna forma encuentres otros caminos. No sé si tan eficaces o no sé si tan, pero creo que permiten un poquito igualar algunas cuestiones al menos. Bueno, creo que de alguna forma, tal cual, algunos casos que se fueron mencionando tienen que ver con haber aprovechado herramientas nuevas que van apareciendo, que de hecho después el mercado, de alguna forma, o sea, el gran mainstream o estos quienes tienen la capacidad de invertir, pues también se las aprovechan, pero eso no quita que haya muchísimas producciones que hayan circulado por estos otros espacios, ¿no? Internet ha permitido eso, las herramientas digitales permiten bastante eso. También es así al revés. O sea, bueno, que creo que me lo mencionaste un poquito ahorita, pero el mainstream tiene como igual a malo y no necesariamente. O sea, puede ser que algo llegue a ser mainstream y sea bueno. O sea, porque de una vez te ponen como un cliché. Y eso pasa con la cultura popular también. O sea, esta cosa de no puede ser cool la cultura popular. O sea, la cultura popular es espectacular y tiene un rol que hay que valorarla y entender que también está lo cool ahí y hay un montón, o sea, esta cosa snob de pensar que Creo que sí. Estas reflexiones justamente están atravesadas por lo que venimos hablando de dónde viene esta idea de industrias y cuando la cultura se masifica hay ciertas castas o grupos sociales que el capital cultural las distingue. Entonces, si se escucha mucho, si es mainstream o si sale de las masas populares, de los pueblos, de los campos, de los barrios, que significa, es como, pareciera que eso fuera malo, pero creo que todavía nos cuesta despegarnos de esta matriz de que el capital cultural nos distingue y nos hace mejores. O sea, sigue siendo como una relación vertical, ¿no? En el consumo cultural. Incluso seguimos pensando que uno como que asciende socialmente según los consumos culturales que tenga. Pasa una idea también ahí más sociológica. Lo que vos planteas es Bourdieu, o sea, la teoría del capital de Bourdieu. Qué persecución, Bourdieu. Sí, y también digo, la mirada sociológica, el ocio y la capacidad de tener ocio y de disfrutar del consumo cultural, también en su momento era algo que los trabajadores no podían tener. Entonces siempre estuvo asociado. Por eso muchas veces se malinterpreta la palabra cultura a esta cuestión de la élite y no sé cuánto. La cultura es todo. O sea, yo agarro un papel y hago una liñita y hice cultura, porque es aportar sobre la naturaleza, es el acto del hombre sobre la naturaleza. Entonces, en realidad, eso es una mirada que viene también de esto, ¿no? De como que el ocio no era algo del mundo de los trabajadores, demás. Y como empiezan a cambiar también todas estas cuestiones de qué significa ser trabajador, cómo se trabaja, el tiempo libre, el ocio y demás, también cambia eso. Es lo que decía cuando iniciamos la charla, es imposible no pensar a los consumos culturales o los consumos artísticos si no es de una mirada antropológica y social. O sea, siempre está cruzado por eso, sí o sí.
Bueno, el caso que mencionaban justamente de Toquilla, Sí. no es por la radio, ¿no?, que se pega. Y creo que es un caso, para mí es un caso muy particular, bueno, lo tenemos ahora, está como en agenda, pero ¿de dónde sale? ¿Cómo esa cultura popular de repente se masifica también y empezamos todos a hablar de ella para denostarla o para amarla? Sí. No está atravesado, o sea, no fue a través de como de los medios tradicionales que eso se expandió, y al mismo tiempo creo que el fenómeno tiene que ver con que conectó con emociones que había gente que estaba esperando que alguien les dijera. Sí. Nos puede gustar o no, pero es lo que, o sea, Yo creo que está con el- lo Claro, que es. y abre temas, abre posibilidades, abre que se enseñe más de sexualidad en las escuelas, Ajá. abre un mundo de posibilidades de qué hacer con eso. O sea, como que Y yo- nos muestra una realidad con la cual hay que lidiar. Y entonces pueden empezar a hacer Total. cosas por ella llevarlo ahí. Completando eso, antes de darte la palabra, Martín, el tema de la sustentabilidad también hay que tener con qué sostenerlo para el momento en que eso ocurre. Si uno busca Toquilla en internet, hay, o sea, decenas de canciones. No fue como un fenómeno inventado en TikTok, Ajá. digamos. Hay un artista que venía trabajando y que tiene algo para decir que ha sido necesario escuchar, digamos, para transformar cosas, para pensar cosas, para ver hacia dónde vamos, para discutir los consumos culturales de la población, o sea, pensarlos por lo menos. Creo que por ahí es como un fenómeno interesante para Yo creo que pensar. también Toquilla se ata al fenómeno de lo viral. O sea, la forma en que Toquilla se masifica lo que haga es igual a como se hace una cuestión viral. Un video de esto que te llama la atención y haces. Y después por otro lado recién pensaba en algo que decía Laura, que es, ¿qué fue más polémico en su momento, Elvis o Toquilla hoy? Es lo que O sea, te yo digo. creo que, pero Claro, no solo es lo que, que creo digo, que fue o mucho sea- más polémico Elvis que lo que es Toquilla hoy. Toquilla lo que Sí, tiene... en ese momento pensaban que eso era como lo último, El o fin sea, del lo mundo. más plebe que se podía Claro. ver. Y es lo mismo que piensan en Toquilla ahora mismo. O sea, lo Exacto. mismo. O de los Sex Pistols en su momento. Exacto, o sea, sí, se tuvo en momentos. Ahora sí, Toquilla tiene, o sea, todo lo que ha hecho y todo, pero ahí viene el mismo tema de las colaboraciones. O sea, se ha expandido Claro. por Claro, hay estrategias todas de- esas colaboraciones que Claro. ha tenido, que la ha llevado para un lado y otro. O sea, esa ha sido la noticia, sobre todo. Que si no se hubiera quedado siendo nada, alguien que canta aquí, de verdad, X sí. forma y eso. Pero ya cuando tú la ves que al lado de algunos de los artistas que vinieron, es como, ok, ahí te pone el ojo y la... Es como que da el salto a partir de ahí. O sea, existe por lo otro, pero salta después por esta Lo colaboración. único que sí tiene de diferencia es que ella ha hecho que vengan aquí. O sea, tiene un poder. Sí. Claro. Bueno, que el fenómeno está siendo fuerte, de verdad. Sí, o sea, sí. evidentemente había algo para decirle al país, pero se lo está diciendo el resto del mundo también, Sí. que todavía no se comprende muy bien. Y creo que de alguna forma como que está, digamos, es como en un momento donde la identidad caribeña, mucho más que la identidad latinoamericana, de hecho Ajá. que hace un par de años atrás eso estaba como dando vueltas por el mundo. La identidad caribeña está siendo como algo a mirar y desde distintos lugares, y creo que tiene un poco que ver con eso. Wow, cuántos temas. Cuántos temas, señores. Estamos... ¿A qué saltamos? ¿A qué saltamos? Sí, en verdad lo que pasa es que soy seguidores de los dos también, entonces como que quiero aprovechar los que los tengo acá para hablar de algunas cosas. Martín, te dedicas a hacer investigaciones y te traje Estrategias, sí. y estrategias alrededor de esas, de esas investigaciones. Y venís publicando como algunos conocimientos y algunas cositas muy Sí. fáciles de digerir, creo, para todos. Creo que nos despierta reflexiones. No sé si tan Me alegro. fáciles. Sí, no sé si tan fácil, pero intento. Pero creo que sí, que la forma en la que lo venís contando, a mí, la verdad, particularmente me interesa. Y hay algunas de las cosas que leí que han aparecido en otros episodios que tienen que ver como con el momento actual. Y que lo traigo porque tiene que ver como con los consumidores y los comportamientos ahora. O sea, estamos frente a una sociedad de individuos, de personas, a una población que está hiperestimulada, que está atravesada por ciertos discursos y ciertas narrativas que se repiten. Esta cuestión tan individualista como del empoderamiento personal, de que si tú quieres tú puedes, Sí. tú lo vas a lograr. Eso es como un discurso que ha estado como circulando. Que no sé si los artistas se plegaron a eso o no, muchas marcas sí. ¿Qué está ocurriendo con eso? Porque
particularmente como esta cuestión como del si tú quieres tú puedes, y hay artistas que están funcionando así y que de hecho las marcas los buscan para que digan eso. Lali, tú me lo puedes confirmar a esto. Y ¿qué está ocurriendo con ese discurso? Es algo que a mí me interesa mucho, pero esto es muy personal. No, el discurso de individualismo sostiene básicamente todo el sistema hoy en día. Yo creo que tiene cosas positivas, súper interesantes, ¿viste? Del empoderamiento, de creer en uno mismo, de respetar la diversidad y un montón. Y después tiene un lado negativo. Pero eso te iba a decir. Claro, tiene un lado negativo muy complejo. O sea, el trabajo en equipo murió. No, y todo es terrible. No, y y además se confunde la cuestión de... Es como una suerte también de un montón de adolescentes caprichosos donde uno puede articular nada con el otro. La ciudad es un panóptico cocainómano de si vos podés hacerlo como pará, déjame en paz un rato. Y la idea de la frustración, viste, anulada por completo. Es muy complejo. Yo te decía, miremos qué canta el trap. También para entender qué es lo que somos. No es que salió de la nada el trap. O sea, el trap es muy culpa del tipo de 50 años que se ofende y se pone loco porque están diciendo lo que dice la canción del trap. Ese mundo lo creamos nosotros. Entonces, creo que es parte de lo que decía antes, ¿no? De entender esos resultados que nosotros vamos generando. Esta cosa de medio del sálvese quien pueda. Esta idea tan naif de la pandemia salimos mejores. Mentira. No hay una sola situación de escasez de donde vamos a ir mejores. Salimos desesperados por salvarnos. Y si venimos alimentando 30, 40 años de sálvese quien pueda, de hacer la nuestra y vos valés más que el resto, ¿de qué vas a salir mejor? Entonces yo creo que sí, que y yo lo planteo mucho de la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores o cuando generamos campañas o lo que sea, de también empezar a aflojar un poco con estos mensajes. Sí, ¿viste? yo creo que ahora va a venir una ola, o bueno, va a tener que venir, de que ya empecé a ver de memes y frases de como que el segundo lugar también es bueno. Como que yo leí algo el otro día de no quise preparar a mi hija porque no quería ser, no me acuerdo, primera violinista en una orquesta, yo quería ser segundo y estaba bien que quería que fuera segundo, porque esto de que hay que ser el primero y yo soy yo y yo puedo y yo, o sea, no es real, no todo el mundo puede. O no todo el mundo lo va a hacer. Y también, viste, esta cosa de negar que estamos vinculados, o sea, somos parte de algo que se vincula, que hay vínculos, que hay cosas. Y no puede ser que mi deseo esté por encima de todo. Creo que ahí nos fuimos muy a un extremo que no termina de estar bueno y que empezamos a notar muchísimas cosas negativas de eso y que explican un montón de movimientos que están pasando hoy en día. Y que explican también ya de la política las posturas más extremistas, porque toman valor y todo eso también se explica muchísimo desde ahí. Nada, es súper complejo, pero sí creo que en cuanto a la cuestión de la responsabilidad de los que comunicamos, de lo que hacemos campañas y demás, creo que es algo bueno sobre la mesa de aflojemos un poco con este mensaje porque... Para ya. Sí, o sea, no suma. Hay una cuestión, hay un libro, que se llama El optimismo cruel de Lauren Berland, que habla, cuando dijiste esta cosa del panóptico cocainómano, sí, total. Lo súper vinculé, o sea, esa idea es muy potente, lo vinculé con ese libro porque realmente esta cuestión de que nuestro éxito depende solamente de nosotros, Sí. es como si quitara la identidad de persona vinculada con un medio, con una sociedad, y nos convirtiera absolutamente como en consumidores de nosotros mismos también. Es como vamos, según lo que vamos consumiendo, lo que vamos haciendo y vamos desarrollando, en dioses. Exacto, como en un superhéroe de nuestra propia vida, que la contracara de eso es que todo lo que tú no logres es responsabilidad tuya, y entonces nos estamos olvidando que hay un mercado que nos está imponiendo ciertos consumos, que no estamos pudiendo elegirlo entre todos los horizontes posibles, que esa es como la discusión de la formación de públicos que está en otro de los episodios, o de cómo están los medios, son limitados, y quién llega, por más que haya grietas, que son las que estuvimos viendo un poco ahora, y la capacidad de salirnos un poco del sistema y crear. Después el sistema lo absorbe todo, pero eso es, lo absorbe pero expandido ya, porque ya TikTok existe, ya los pibes están haciendo, los carajitos están haciendo música con computadora que le dieron en la escuela, y bueno, ya eso está ocurriendo. Entonces, bueno, va pasando como un poco ahí. No sé si me perdí. No, pero está bueno el tema. Es un tema complejo, largo y profundo, otro, ¿no? Pero, otro episodio. Pero está bueno. Para eso. Bueno,
Sí, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda temporada. Esto es como teléfono para Fundación Retahíla. Señores, ya casi llevamos 1 hora de programa. Wow. Pasa rápido. Pasa rapidísimo. Yo seguiría hablando de esto por 1.000.000 de horas. Me encanta. Aparte estoy aprendiendo. De verdad que este no era mi tema. Este no es mi tema. Hay otros de los temas que están en los episodios que sí, que soy full. Pero esto es como pregunta. Quiero saber más cómo hago, dónde está el público. Aparte porque me dedico también un poco a formar públicos para artistas, que son los que pagan taquilla y sustentan la vida de uno. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima con todos ustedes, todos y todas, en el podcast de Retahíla.